Bienvenidos a esta lección del curso Fundamentos de Computadoras, que corresponde al capítulo 4 del libro texto del curso. En esta lección se estudia la unidad del sistema, la cual es una parte muy importante de una computadora personal, ya que aquí se encuentran la mayoría de sus componentes electrónicos. Entre estos componentes electrónicos se tienen la tarjeta madre, en donde se encuentra el CPU, la memoria conocida como RAM, la caché, la memoria conocida como ROM y otros tipos de memoria, así como también las tarjetas adaptadoras, los conectores y puertos y los conectores de video. En una computadora de escritorio, a la que comúnmente llamamos PC, la mayoría de sus componentes electrónicos están alojados en un gabinete al que se le llama unidad del sistema. También se le llama caja, carcasa, gabinete o torre de la computadora. Por lo general, las unidades del sistema están fabricadas en acero o en aluminio o en plástico y por lo general se pintaban de gris, aunque recientemente se han utilizado otros colores como por ejemplo el negro, el beige y otros colores como los usados por Apple. Vamos a ver los principales componentes que se encuentran en la unidad del sistema, comenzando con la placa base, conocida también como tarjeta madre, placa madre o placa principal, y en inglés motherboard. Una placa base es la placa de circuito impreso principal, PCB por sus siglas, en inglés de Printed Circuit Board. Esta placa mantiene y permite la comunicación entre varios de los componentes electrónicos de un sistema, como lo son el CPU y la memoria. Asimismo, proporciona conectores para otros periféricos como ratones, teclados, impresoras, monitores, memoria USB, teléfonos inteligentes, proyectores de video, entre otros. El término placa base se refiere específicamente a una PCB con capacidad de expansión y por lo general tiene componentes adjuntos. Otro de los componentes de la unidad del sistema es la unidad central de procesamiento o CPU, el cual es un circuito electrónico que está dentro de una computadora y cuya función es ejecutar las instrucciones de un programa de computadora que está escrito en algún lenguaje de programación. Las operaciones básicas que realiza el CPU son las aritméticas, las lógicas, las de control y las de entrada o salida especificadas por las instrucciones del programa. Los componentes principales de un CPU son la unidad aritmético-lógica llamada ALU por sus siglas en inglés de Arithmetic Logic Unit, los registros del procesador o registros internos y la unidad de control conocida como CU por sus siglas en inglés de Control Unit. En la actualidad, la mayoría de los CPU son microprocesadores a los que también se les llama procesadores, es decir, que los podemos llamar microprocesadores o procesadores. Esto significa que están contenidos en un solo chip de circuito integrado o IC del inglés Integrated Circuit. En la figura superior derecha vemos un chip de un microprocesador o procesador Intel y en la figura inferior derecha vemos el CPU por dentro, como es la estructura interna del CPU que contiene la unidad de control, los registros y la unidad aritmético-lógica. Y además observamos que interactúan el CPU con los dispositivos de entrada, con los dispositivos de salida y con la memoria principal. En cuanto al tamaño, los procesadores modernos a menudo se describen como procesadores de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits o de 64 bits.
Actualmente se tiene que la mayoría de las computadoras personales tienen procesadores de 64 bits. Otro de los aspectos importantes de los microprocesadores o procesadores es que pueden ser de doble núcleo o de 4 núcleos y probablemente en la actualidad se tiene un número mayor de núcleos como por ejemplo 6 núcleos. Estos procesadores tienen 2 o 4 o más unidades de procesamiento integradas en un solo chip de CPU, lo que permite que la computadora funcione más rápido, ya que puede realizar un mayor número de tareas al mismo tiempo. En cuanto a la velocidad, se tiene que hay varias formas para medir qué tan rápido funciona un procesador. Estas formas son el Hertz o megahertz o gigahertz, el MIPS, que significa millones de instrucciones por segundo, y FLOP, que son operaciones de punto flotante o significa operaciones de punto flotante por segundo, generalmente visto como gigaflops. Existen dos clases de procesadores, los cuales son RISC y CISC. La primera clase significa computadora con un conjunto de instrucciones reducido, conocido como RISC, como dije anteriormente, del inglés Reduced Instruction Set Computer. Y la segunda significa computadora con un conjunto de instrucciones complejo, conocido como CISC, como dije anteriormente, del inglés Complex Instruction Set Computer. RISC y CISC son modelos de arquitecturas de computadoras. El otro componente de la unidad de sistema que vamos a estudiar es la memoria. Como se dijo en una lección anterior, la memoria se refiere al hardware de la computadora que se utiliza para almacenar información para su uso inmediato en una computadora. Cuando se habla de memoria, se hace referencia al almacenamiento primario o memoria principal y esta a menudo se asocia con la memoria de semiconductores direccionables. La mayor parte de la memoria consta de celdas, cada una de las cuales almacena un bit, donde un bit puede tener el valor 0 o 1. Estas celdas de memoria se agrupan en palabras de longitud de palabra fija, por ejemplo, palabras de 8 bits, palabras de 16 bits, palabras de 32 bits, palabras de 64 bits o palabras de 128 bits. A cada una de las palabras de memoria se le asigna un número al que se le llama dirección, donde la dirección permite acceder a una palabra de memoria, así como también a su contenido. Es decir, con la dirección podemos acceder tanto a la palabra propiamente dicha como al contenido almacenado en esa palabra de memoria. Como también se ha dicho en una lección anterior, la memoria de acceso aleatorio conocida como RAM es la forma más conocida de memoria de computadora. Generalmente se le llama memoria principal. Y como se dijo anteriormente, a cada una de las palabras de memoria se le asigna un número al que se le llama dirección, y esta dirección es única para cada una de estas palabras. Este número se utiliza para identificar la celda de memoria con el fin de leer o modificar su contenido. Una dirección de memoria tiene una representación binaria de n bits, donde n está determinado por el CPU y el bus de la placa base. Los valores de n más comunes en microcomputadoras más recientes son 32 y 64, haciendo posible almacenar 2 a la n palabras en la memoria de la computadora. Anteriormente también se dijo que el CPU tiene como función ejecutar las instrucciones de un programa de computadora
que está escrito en algún lenguaje de programación. Por tanto, es importante definir un ciclo de instrucción, a veces llamado ciclo de búsqueda, decodificación y ejecución, el cual es el proceso operativo básico de una computadora. El CPU de cada computadora puede tener diferentes ciclos basados en diferentes conjuntos de instrucciones, pero será similar al siguiente ciclo que paso a detallar a continuación. Primero, buscar la instrucción. Segundo, decodificar esa instrucción. Tercero, obtener los datos necesarios. Cuarto, ejecutar la instrucción. Y quinto, almacenar los valores resultantes. A continuación se repite este ciclo tantas veces como instrucciones tenga el programa que se está ejecutando. Otro tipo de memoria que es muy importante en las computadoras actuales es la memoria caché. Esta memoria es una de acceso aleatorio o RAM a la que un microprocesador de computadora puede acceder más rápidamente de lo que puede acceder a la RAM normal. La memoria caché funciona como una memoria principal, siendo más rápida pero más cara. Tradicionalmente se categoriza en niveles que describen su cercanía y accesibilidad al microprocesador. Estos niveles son la caché de nivel 1 o L1, la caché de nivel 2 o L2 y la caché de nivel 3 o L3. Los datos se pueden leer tanto de la memoria RAM como de la memoria ROM, pero solo se pueden escribir en ubicaciones o localidades de la memoria RAM. La mayoría de las computadoras personales usadas en el hogar o en la oficina tienen sus sistemas operativos en unidades de disco magnético o HDD y solo tienen un núcleo de inicialización de hardware mínimo y un cargador de arranque en la memoria ROM. En computadoras compatibles con IBM, este cargador se le conoce como BIOS, del inglés Basic Input Output System. La ROM se implementa utilizando tipos de memoria no volátiles, donde una memoria no volátil es aquella que no pierde la información almacenada al cortar el flujo eléctrico, mientras que la RAM se asocia normalmente con tipos de memoria volátiles, donde una memoria volátil es aquella memoria cuya información se pierde al interrumpirse el flujo eléctrico. Otro aspecto importante a considerar es la representación de la información, ya que la función principal de una computadora es el procesamiento de la información, lo cual incluye el cálculo numérico, entre otras cosas. Para que una computadora pueda procesar la información, esta debe estar representada en una forma que la computadora pueda entender y manejar. Por varias razones, los diseñadores de computadoras han utilizado equipos binarios, es decir, de dos estados, para almacenar representaciones de datos. Esto es lo que se conoce como representación binaria porque utiliza los dígitos 0 y 1. Entre estas razones se encuentran las siguientes: que los dispositivos binarios son relativamente baratos de fabricar y que distinguir entre dos estados es menos propenso a errores que distinguir entre más de dos estados. Además de números, las computadoras procesan datos de texto, por lo que es necesario que las representaciones de caracteres, letras, dígitos, símbolos de puntuación, etc., se almacenen en la memoria de la computadora. Uno de los primeros y de los más utilizados sistemas para representar caracteres se conoce como ASCII, que significa Código Estándar Americano para el Intercambio de Información.
en inglés American Standard Code for Information Interchange. ASCII está basado en el alfabeto inglés y codifica 128 caracteres especificados en enteros de 7 bits. Como dije anteriormente, el código ASCII usa 7 bits, por lo que cada carácter se puede representar como un byte de 8 bits. El bit extra se usa a veces para extender el sistema ASCII o el código ASCII para representar más caracteres, pero no de una manera uniformemente aceptada. Este octavo bit se utiliza frecuentemente para detectar errores en la transmisión de datos. Muchos idiomas utilizan símbolos o caracteres que no se encuentran incluidos en el código ASCII. Debido a esto se desarrolló el sistema Unicode a fin de permitir que las personas que hablan estos idiomas que no están incluidos en el código ASCII puedan usar las computadoras. Por lo que Unicode es un estándar de la industria informática creado para incluir texto expresado en la mayoría de los sistemas de escritura del mundo. La última versión de Unicode contiene un repertorio de más de 128.000 caracteres que cubren 135 escrituras modernas e históricas, así como también múltiples conjuntos de símbolos, por lo que actualmente es el más extenso y completo esquema de codificación de caracteres. Otro componente de la unidad del sistema es la tarjeta adaptadora. Una tarjeta adaptadora, también llamada tarjeta de expansión, placa de expansión o tarjeta accesoria, es una placa de circuito impreso que se puede insertar en un conector eléctrico o ranura de expansión en la placa base de una computadora a fin de agregarle más funcionalidad. Esto es, expandir las capacidades de la computadora a través del bus de expansión, donde un bus de expansión es un bus de una computadora que permite que la información se mueva entre el hardware o componentes internos de la computadora, incluidos el CPU y la memoria RAM, y los dispositivos periféricos, como por ejemplo el monitor, el teclado, el ratón, la impresora, entre otros. Una unidad del sistema normalmente tendrá espacios abiertos integrados en los que se puedan instalar equipos como por ejemplo unidades de disco. Estos espacios abiertos se denominan bahías o bahías de unidad y son áreas de tamaño estándar donde se puede agregar hardware a una computadora. La PC o computadora personal y sus compatibles han tenido muchos factores de forma para bahías de unidades. En la actualidad se utilizan habitualmente 4 factores de forma: los compartimientos para unidades de 5,25 pulgadas, 3,5 pulgadas, 2,5 pulgadas o 1,8 pulgadas. Estos nombres no se refieren al ancho de la bahía propiamente dicho, sino al ancho de los discos utilizados por las unidades montadas en estas bahías. Entre otros de los componentes de la unidad del sistema se tienen los conectores y puertos. Particularmente, un puerto sirve como interfaz entre una computadora y otras computadoras o dispositivos periféricos. Los puertos de una computadora tienen muchos usos. Por ejemplo, sirven para conectar un monitor o una cámara web, parlantes u otros dispositivos periféricos. De acuerdo a la transferencia de señal, los puertos se pueden dividir en 2 grupos: los llamados puertos seriales y los llamados puertos paralelos. Por último, vamos a ver los conectores de video digital, los cuales se utilizan para entregar una señal de video de la más alta calidad.
La tecnología transmite grandes cantidades de datos digitales desde la fuente a la pantalla, lo que da como resultado una imagen de alta calidad. Hay 3 tecnologías de conexión de video que se usan en la actualidad y estas son DVI, HDMI y DisplayPort. Acá tenemos unas imágenes del HDMI y del DisplayPort. Y con esto terminamos esta lección.